Primera de Samuel, capítulo 23. Hemos llegado aquí a esta historia donde Dios está trabajando en la vida de David. Eh, es asombroso, ¿verdad? Cuando vemos la palabra de Dios, si la aplicamos y comenzamos a ver que Dios está revelando su carácter, sus atributos, Él está dándonos conocer quién es Él y cómo es Él. Nos podemos dar mucho en cuenta de nuestras propias vidas, de cómo trabaja Dios. Y yo creo que el conocer, el no conocer es el temor que tenemos, ¿verdad? Que no sabemos, no tenemos conocimiento de lo nuevo, el unknown, el gran no saber, ¿verdad? El gran no saber. Y eso es lo que muchas veces ahí fallamos, ¿verdad? Porque pues no sabemos y pues nos da temor, ¿verdad? De no saber. Pero si comenzamos a confiar en Dios primeramente, y arriba de eso, Él nos hace conocerlo. Él quiere que nosotros lo conocemos. Muchas veces podemos tener relaciones pues íntimas, ya tenemos a nuestro cónyuge, a nuestras parejas, a nuestros hijos, ¿verdad? Como el ejemplo que usé este domingo, no, el domingo pasado, de aquel jovencito que se preparaba para ir al colegio y le dieron una encuesta para ver qué persona iba a ser comparable con él para vivir en los dormitorios, ¿verdad? Y le preguntan, ¿verdad? ¿Haces tu cama todos los días? Y sí. ¿Eres una persona ordenada? Sí. Y la mamá lo vio y dice, oye, ¿por qué estás echando mentiras? Ya te conozco, ¿verdad? Y en sí eso es lo que hace a nosotros un poquito más, a tener un poquito más de esperanza, ¿verdad? Cuando conocemos a alguien, ¿verdad? Y estamos preocupados, pero después si conocemos algo bueno de alguien, un tributo bueno, y estamos preocupados, es como cuando si tu hijo, no importa qué edad tenga, ¿verdad? Ya si es grande como quiera y anda con alguien que no conoces, estás preocupado, ¿verdad? Pero en veces cuando mira, anda con fulano, like, estás preocupado, pero pues yo conozco a fulano y yo sé que él va a cuidarlo, ¿verdad? Está en buenas manos. Entonces, eso nos trae comfort, ¿verdad? Nos trae consuelo en cuando conocemos el carácter de alguien, like yo sé que esta persona, si te dicen, me va a llevar fulano a, a una cita importante y luego te dice, bueno, va a ser fulano, no, hombre, voy a llegar tarde. O no, este fulano sé que esa persona va a llegar aquí a tiempo, ya lo conoces. Y cuando conocemos cosas buenas y el carácter de alguien nos da más confianza. Entonces, eso es lo que Dios está haciendo. No tiene que, pero se está revelando. O sea, pues, ¿qué onda con todo esto que está pasando? Lo está haciendo para que podamos conocer cómo Él, qué lo place, qué no lo place, generalmente. Cómo puedes tener una relación con Él más cercana y una relación que sea honrante a Él. Nos deja esto y también en la vida, ¿verdad? ¿Y por qué no ha matado a Saúl? Porque, o sea, ya tenemos varios capítulos, ya han pasado unos años y aún todavía desde que Samuel fue y le dijo a el rey Saúl, le dijo al rey Saúl, ya no vas a ser rey. ¿Se acuerdan? Cuando pecó contra Dios y Dios finalmente le dijo a Samuel, ve, dile a Saúl que ya no va a ser rey, que lo vamos a quitar de rey. Pero aún él se quedó ahí en su posición, Dios no lo bajó, no lo mató, lo tiene vivo todavía. Y David es el que ahorita está batallando con su Saúl. Ese Saúl no lo deja en paz, Saúl anda detrás de él, lo quiere matar, lo odia, pero Dios está usando a Saúl para preparar a David para hacer lo que Dios le ha llamado a hacer. Y esto se está tomando años. Entonces en la vida, si comenzamos a ver estas cosas de Dios, podemos ver que en la vida todo lo que pasa, sabemos que Dios lo está usando y lo está trabajando en nuestras vidas y en veces podemos cuestionar por qué estamos
cualquier etapa de nuestras vidas y podemos cuestionarse, ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué esto y el otro? Pero puedes tener en claro que Dios está trabajando detrás de todo lo que te está pasando en la vida para su propósito y su gloria. Entonces, eso nos puede traer confort, nos puede traer consuelo, nos puede ayudar en nuestra vida cuando pues no entendemos las cosas que pasan, pero podemos entender a Dios. Y si vemos a Dios como lo debemos de ver y como Él quiere que nos veamos, podemos tener toda nuestra confianza en Él y saber que todo va a salir bien, aunque no se mire bien las cosas. Y aquí vemos que Saúl sigue en pecado y entre más pecado, más terrible se hace el pecado. Si se acuerdan, en el capítulo 22 acaba de matar a más de 80 sacerdotes. Acabó con todos los sacerdotes. Pero aquí en el versículo 23 vamos a darnos cuenta que uno se escapó, ¿verdad? Se escapó un sacerdote. Pero mató a todos los sacerdotes y miles y cientos de gentes que ha matado hasta este momento por su ira, por su pecado, ¿verdad? Y sigue en la maldicia y no sigue arrepintiéndose, no va al Señor. Entonces vemos aquí en el capítulo 23, dice que habíamos visto, ¿dónde dejamos a David? Andaba en la cueva, ya había figurado todo. Se encontró al Señor en la cueva, en la fortaleza que estaba bajo una, ¿cómo se dice? Una protección de la cueva, del bosque, se puede decir. Y luego Dios le manda compañeros, le manda compañerismo, ¿verdad? Y ahora David ya tiene la responsabilidad de 400 hombres. Y Dios le dice que sobre el profeta, le dice que vaya y salga de allí, que no te quedes allí. No te quedes en el confort, no te quedes en la seguridad. No te quedes en la seguridad. Y quiero que tengan eso en mente. ¿Qué es lo más que queremos en la vida? Seguridad, ¿verdad? Muchas veces queremos seguridad porque, queremos seguridad porque de trabajo, ¿verdad? Que es la pelea, ¿verdad? No, pues un trabajo seguro, ¿verdad? Un país seguro. Un lugar seguro para vivir. Seguridad es algo, una prioridad para nosotros. Entonces, haz de cuenta que David llega a la seguridad y Dios le dice, salte de la seguridad, ¿verdad? Salte de la seguridad. Yo creo que estamos programados a eso, ¿verdad? Cuando estamos en la seguridad decimos, ciertamente esta es la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero no es cierto necesariamente. Y ahora David sale de ahí, sale del bosque, digo, de la cueva, se va con estos hombres y le dice Dios, le manda y si no te quedes ahí en la seguridad. Y aquí capítulo 23 dice, entonces dieron aviso a David, los filistinos están atacando a Keila y están sacando las eras. Entonces consultó David al Señor. So, de repente los de Israel aquí en Judea, donde andaba David, y Saúl estaba del otro lado, y David estaba acá al otro lado, y esta gente de Israel le avisan a David que están atacando a la ciudad, a Keila. Y entonces, y están sacando las eras, el trigo, la comida, la cosecha, todo lo que estaban ellos trabajando. Haz de cuenta que cosechaban, plantaban, hacían todo el trabajo, cosechaban y luego venían los filistinos y se lo quitaban. Y estaban dejando a la gente sin comer y en hambres y los estaban atacando. Pregunta, ¿por qué le hablan a David? Él no es el rey todavía. Saúl era el rey, ¿verdad?
Pero no sé si acaso le tenían temor a Saúl por lo que había hecho, tanta gente que había matado, sacerdotes que habían matado. Saúl estaba muy ocupado en tratando de matar a David, que pues no le importaba, yo creo, o sea, por cualquier razón vinieron a él. Acuérdense que la gente que vino a David eran también gente que estaba en ansiedad, que estaban caídos, le hablan a David y no le hablan a Saúl. Y es interesante eso, ¿verdad? Que él siendo el rey, Saúl siendo el rey, él es el que había estado defendiéndolos de los filisteos. Pero quiero que vean que en veces se nos olvida esto, lo que David está haciendo aquí. Le dio y le hizo buena al alma estar en la cueva con Dios. Porque cuando salió de la cueva, dice, entonces consultó David ¿con quién? Con el Señor. 3 veces consulta al Señor. Hermanos, ¿cuántas veces consultamos al Señor en nuestras transacciones diarias? En los trabajos que hacemos, en las decisiones de la vida. En veces nomás son decisiones que en veces, pues vamos a ver, ¿verdad? Pero aquí David está consultando a Dios y consulta y dice, debo ir a atacar a estos filisteos. Y el Señor dijo a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Entonces, la contestación que se ve aquí, vemos que Dios le está diciendo, salte de la confortabilidad, salte de la seguridad y vete allí y ayuda a esta gente. Pues, hermanos, se iba a exponer David de salir, de esconderse. Iba a ponerse ahí exponido, en peligro. Entonces, dice que Dios le dice, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Entonces, quiere decir, hermanos, que muchas veces, como en veces he dicho, hacer el bien o lo que es bien no necesariamente se siente bonito todo el tiempo. Hay veces que tenemos que hacer lo correcto en la vida y no se siente bonito hacer lo correcto en veces. Así es la vida, hermanos. No vivimos por sentimientos. Es que esto no se siente bien. Bueno, ¿es lo correcto? Sí, bueno, tienes que hacerlo. Hay veces que no se van a sentir bien las cosas, pero igual, muchas veces estamos pidiendo la voluntad de Dios. Digo, ¿qué estás pidiendo? No, la voluntad de Dios. Dije, ay, ¿para qué estás pidiendo la voluntad de Dios? No, pues para no estar mal con Él y pues que me vaya bien. Ok, qué bueno. Pero estar en la voluntad de Dios no necesariamente quiere decir que vas a estar en seguridad en este lado de la tierra. Quiere decir que tu seguridad y tu confianza es en Dios y donde sea que te vas a poner, eres seguro porque Dios te puso ahí, te mandó ahí, pero no necesariamente se tiene que ver con seguridad. Y Dios le está diciendo, estar en la voluntad de Dios quiere decir, salte de tu seguridad, ve y ponte allí para que seas expuesto por tu vida, porque vas a salir y vas a ir a pelear con ellos. Y no nomás eso, nomás tenía 400 hombres. Y en veces estamos en una, no sé, puede ser en tu etapa de vida que estás en un lugar que es suficiente, tienes un techo abajo. A veces estás en un trabajo que piensas tú, esta no puede ser la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que yo tenga otro trabajo, otra casa, otro carro, otra vida. Pero eso no es cierto. La voluntad de Dios, hermanos, no necesariamente todo el tiempo es un lugar confortable. Eso es lo que tenemos que masticar. Y lo vemos por todas las escrituras, que estar en la voluntad de Dios no siempre es confortabilidad. ¿Verdad? No vivimos de esa forma. Pero David fue y le dijo al Señor, el Señor le contestó, pero los hombres de David dijeron, mira, estamos con temor aquí en Judea. Cuanto más si vamos a Keila contra las filas de los filisteos. Pues otra vez,
Le dicen los hombres, ¿verdad? Él podía haber dicho, ¿sabes qué, chavos? Ya nos dijo Dios que hiciéramos esto y ahora lo vamos a hacer. Nos vamos a amarrar y lo vamos a hacer. Primeramente, vinieron y le pidieron auxilio, le pidieron ayuda, ¿verdad? ¿Y qué hizo en esta situación? Fue y consultó con Dios. Este tipo de ayuda que necesitan se me hace imposible a mí, pero tú dime si quieres que lo haga. A veces nos hablan y de volada, ¿qué hacemos? No, pues es que yo no te puedo ayudar. Que te mantenga el gobierno, ¿verdad? O no, pues es que de eso y eso no sé, y de volada te quitas, ¿verdad? Pero David lo que hizo es dijo, bueno, esa es una tarea grande, es algo que no puedo hacerlo yo en mi fuerza, pero deja voy y le pido al Señor. Y fue y le dijo al Señor, Señor, les ayudo. Y el Señor le dijo, ve a ayudarlos. Y luego cuando le dice a sus hombres, los hombres comienzan a dudar, no, ¿cómo vamos a ponernos en la fila de los filisteos? O sea, son muchos, nos van a matar. ¿Y qué hace David? Ahora vamos. No, ok, vamos a consultar con Dios. Vamos a consultar con Dios, ¿verdad? Y de nuevo David consultó al Señor y el Señor le respondió, levántate, desciende a Keila, pues entregaré a quién en tus manos. Yo te voy a dar la victoria, David. Dale, dale. Y David y sus hombres fueron a Keila y pelearon con los filisteos, y él se llevó sus ganados y los hirió con gran mortandando. Así libró David a los habitantes de Keila. Es que en veces no le damos crédito a Dios. ¿Por qué? Porque pensamos que Dios no nos puede usar a nosotros para hacer algo imposible. A lo mejor nosotros no somos capaces, pero Dios sí es capaz de hacerlo. ¿Por qué? Así se glorifica. Él sabía cuántos hombres tenía David. Él sabía que estaba en una situación muy difícil. ¿Qué pasa cuando nos hallamos en la inseguridad? ¿Qué pasa cuando nos hallamos en la inseguridad? Es más, ¿qué pasa cuando nos hallamos en la seguridad? Nos hallamos en la seguridad, así como a David en la cueva del Señor, todo está bien, no le muevas. Viene alguien, te toca la puerta y no, todos estamos bien. Y no, primero mis dientes, después mis parientes. Uno. Llegamos a la seguridad y ¿sabes qué? No te puedo ayudar. ¿Y qué le dijo Dios a David? No, salte de ahí. Y luego estando en la inseguridad, ahora estás en la inseguridad. ¿Y qué dices? ¿Quieres que te ayude? Oye, no, espérate, no puedo. Mira, estoy en la inseguridad. Las cosas no están como deben de estar, o no están como quiero, o no ayudo a nadie. Entonces, en toda situación, Dios le está diciendo a David, hey, no puedes estar en el confort de la vida, tienes que salir, tienes que trabajar, tienes que hacer la voluntad de Dios en tu vida. Cada quien de uno de nosotros hoy tiene un propósito específico. Y por eso estamos en esta iglesia, para poder ayudarnos, apoyarnos a a desarrollar el propósito que Dios tiene para cada uno de ustedes. Aquí es donde se desarrolla, aquí es donde el propósito de Dios se hace, no afuera, aquí, hermano. Para que tenga bendición. Lo libró. Al huir, Abitar, hijo de Almilec, ¿a dónde estaba David en Caila? Diciendo, al huir, este era sacerdote, huyó obviamente de la muerte, de la mano de la muerte de Saúl, porque Saúl había matado a todos los sacerdotes y este hombre se escapó, diciendo, descendió con un efod en la mano. El efod, ¿sí saben qué es el efod? ¿Cómo se dice? Un mantel, no, un delantal, ándale, un delantal. ¿Saben qué es lo que es un delantal?
Y en esos delantares había diferentes delantares, había unos blancos y luego había como unos azules más acá, como este hombre que era como sumo sacerdote, eran los sacerdotes acá. Y tenía el delantal, y ese delantal tenía unas bolsas, y adentro de las bolsas había 3 piedras. Había una piedra blanca, una piedra negra, y no me acuerdo el otro color de la piedra, pero era una piedra blanca, una piedra negra. Y una de las piedras, cuando lo que hacían es, cuando hablaban con el Señor, le preguntaban algo. Señor, debo de ir para acá. Pum, metía la mano el sacerdote, salía la piedra sí, o salía la piedra no, o salía la piedra no contestó. Al rato trátale otra vez. Entonces, esto es lo que se refiere en esto. Y esto es la última vez que vemos que se usa esto en las escrituras. Como que después de esto, ahora oímos de Dios por los profetas. Cuando las contestaciones de los profetas o en el caso bien mínimo, nomás unos cuantos hombres en la historia oyeron la voz de Dios directamente. ¿Okay? So, esta fue la última vez que usaron este método de éfodo. Y en la mano, cuando se avisó a Saúl que David había ido a Keila, Saúl dijo: Dios nos ha entregado en mi mano, pues se ha entrado entre una ciudad con puertas dobles y barras. Ok, ahora mira la mentalidad de Saúl. ¿Qué dice Saúl? Definitivamente Dios me está escuchando. Mira, Dios me dio a David en mis manos. Hermanos, hay muchas veces que estamos mal con Dios, ¿verdad? Y estamos buscando la voluntad de Dios. No vas allá a la voluntad de Dios mientras que estés mal con Dios. Así no jala. Mucha gente dice, no, es que esto es la voluntad. Oye, pero andas bien mal acá. Andas bien mal acá. Y quieres hallar la voluntad de Dios. Así no trabaja, hermanos. Incluso la Biblia nos dice hasta en el Nuevo Testamento, sabes que si tienes algo contra tu hermano, déjalo ¿dónde? Déjalo en el altar y ve y haz las paces con tu hermano. ¿Qué dice la palabra de Dios cuando vas a recibir la cena del Señor? Sabes que antes de que lo vas a hacer, examínate tú mismo, que es mejor que te juzgues tú que seas juzgados con el mundo. Simplemente, si tú traes algo contra alguien, y puede ser muchas otras cosas, pero nomás es el simple sentido que tú traes un odio, que tú traes algo mal y sabes que estás mal, o no estás bien con la persona, y andas haciendo todo lo bueno, andas ayudando a todo el mundo, andas haciendo cosas y buscando la voluntad de Dios, son garras de inmundicia, no cuenta, porque primero tienes que arreglar esto. Eso es lo que está diciendo Dios. Todo el sacrificio que hace no significa nada si primero no arreglas tus cosas. Como Saúl viene todo confis diciendo, seguro el Señor, esta es la voluntad del Señor. No, hombre, ya me lo puso a David allí. Pero si andas bien mal. Y esa es la diferencia de Saúl y David. David se había arrepentido. David estaba buscando la voluntad de Dios. David estaba comunicándose con Dios. Para nosotros, ¿quieres saber la voluntad de Dios? Ora y métete en las escrituras. Eso es, antes de que, Señor, tengo esto al frente de mí. Esto me va, ¿qué dice tu voluntad? Esto me va a hacer más cerca a Dios o más lejos de Dios. El trabajo que tienes te hace más cerca a Dios o te hace menos. ¿Verdad? Pues es malo ver esto, el otro. Lo que estás viendo te hace más cerca a Dios o más lejos de Dios. Simplemente. Esta música es mala, no sé, pero oye, escúchala, edifica a Dios y te acerca más a Él o no te acerca más a Dios. Y tú te vas a dar cuenta de la voluntad de Dios cuando vienes y dices, pero lo que pasa es de que no buscamos la voluntad de Dios, nomás pensamos porque es bueno algo, like, oh, wow, quiere decir que estás en la voluntad de Dios. No, pues ya, me lo diste, Señor. David fue, se metió a un pueblo y ahí está bien encerrado este hombre. ¿Y qué hace Saúl? No fue a salvarlos de los filistinos, pero ahí va con todo su ejército a ir a tomar venganza. Ya comenzamos mal, ¿verdad?
Va a tomar toda la venganza y pues, obviamente, dice que David supo que Saúl tramaba el mal contra él, así que él le dijo al sacerdote Abiatar, trae el efod. Entonces David dijo, otra vez va, esta es la tercera vez que va y consulta con Dios. Oh Señor, Dios de Israel, tu siervo ciertamente ha oído que Saúl procura venir a Keila para destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán en sus manos los hombres de Keila? ¿Descenderá Saúl tal como tu siervo ha oído? Oh Señor, Dios de Israel, te ruego que lo hagas saber a tu siervo. Y al Señor dijo, sí, descenderá. Pues imagínate, hermanos, él fue a ayudarles. Está ganchado con lo que nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo de amar a nuestros enemigos o amar a los que nos hacen mal. Esta gente fue y le habló a David para necesitaban ayuda, rescate. David va con sus hombres y destruye, va con la mano de Dios. Y él consulta al Señor y le dice, ¿qué onda? ¿Me quedo? ¿Me voy? ¿Esta gente me va a entregar? ¿Y qué dijo Dios? Pues sí. ¿Te van a poner dedo? ¿Te van a entregar? Buenos hechos y para que le vaya mal a David. La voluntad de Dios no siempre se va a sentir bonito, hermanos. La voluntad de Dios no se va a sentir bonito cuando ayudas a alguien y te escupen en la cara después y te traicionan. La voluntad de Dios, esa es la voluntad de Dios y no se siente bonito siempre, hermanos, cuando estamos en una situación difícil en nuestras vidas, sea económicamente, sea espiritualmente, sea físicamente, sea cualquier circunstancia en la que estés ahorita. Dios sabe dónde te tiene. Dios sabe por qué te tiene en esa situación, ¿verdad? Ahora, no estoy hablando de que si estás en una situación de que te está haciendo mal, pues no estés ahí adrede. Yo estoy hablando de, pues estas son cosas que David no podía hacer nada. Saúl lo odiaba y lo iba a perseguir. No había más. Y aún así, ¿por qué le habla a Dios y le dice, Señor, ¿me van a dar esta gente? ¿Me voy o me quedo? Porque David podía haber dicho, mira, ¿sabes qué? Aquí voy a poner la línea. Deja que Saúl venga con sus hombres y aquí nos agarramos de una vez. Pero él quiso hacer la voluntad de Dios. Es humilde. Fue y se sacrificó por este pueblo cuando le llamó por auxilio. Y después de salvarlos, lo rechazan a David. Esta es una sombra de la actitud que debemos de tener. Y esta sombra nos recuerda mucho, hermanos, y vemos que Cristo fue descendiente de muchos hombres, pero ¿de quién es considerado ser el hijo de David? Está asociado con David. Y aquí el hijo de David, Jesucristo, en una situación todavía más grande que eso, igualmente viene y nos rescata del pecado, de la destrucción. Y aún murió, vino, lo despreciamos. Todavía, aunque fuimos pecadores, ¿qué dice? Aún así que Cristo murió por nosotros. Eso es ser un hombre detrás del corazón de Dios. Eso es ver a David con otros ojos y no diciendo, pero pues cómo, mira con la Bathsheba y mira lo que hizo David, que hizo, mató, cometió. Sí, hermanos, el pecado es feo, pero por eso David necesitaba rescate. Por eso yo y tú necesitamos rescate. Por eso el mundo necesita rescate. Y esa es cuando dice la palabra de Dios que Dios nos hace
más y más en la semejanza de Cristo. Estos eventos, tener a Saúl vivo todavía, Dios, poner a Saúl, a David en estas circunstancias de ser fugitivo, de andar huyendo, de andar escondiéndose, de andar eso. Dios lo estaba moldando para que cuando él tuviera 30 años, podría ser el rey de Israel y podría ser un rey con el corazón detrás de Dios. Y eso es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y esa es la semejanza en la que nosotros también tenemos que manifestar. David enseñó y dijo, mira, ¿sabes qué, Señor? Si esta copa puede pasar, que pase, pero ¿de verdad quieres que vaya? O primero le dice, ¿quieres que vaya? Y ve. Ya le dicen sus compadres, sus hombres, oye, no la vamos a hacer. Mira qué tantos son, mira la fila que tienen. Mira la fila que tienen los filisteos. Vamos a hacer, lo vamos a exponer, mira, lo vamos a meter aquí al pueblo y nos tienes a Saúl de enemigo y ahora te estás echando a los filisteos de enemigo. Va Saúl, va David y consulta al Señor. Le dice, hey, ¿estás seguro, Señor? Que pase esta copa, pero que se haga tu voluntad. Lo que tú digas, lo hago. Y Dios le dijo, ve y te daré la victoria. Y fue David. Y sus hombres no le cuestionaron, fueron y pelearon en la batalla. Y luego después de tanto sacrificio, se da cuenta y Dios le dice, te van a vender, no te van a proteger. Huye, da la otra mejilla, no te quedes allá a pelear, da la otra mejilla. Es algo increíble, hermanos, las lecciones que nos enseña aquí. La confortabilidad en la que vivimos hoy en día, pensando siempre que nos merecemos algo, ¿verdad? De que con la voluntad, buscamos la voluntad de Dios no para placerle a Él, sino buscamos la voluntad de Dios para placernos a nosotros mismos. Dios te promete un futuro eterno que dura para siempre. En cambio, por un ratito que es ligero comparado a las futuras glorias que vas a tener. No es nada lo que pasas aquí. Y Él dice, confía en mí. Déjame, te moldeo, te construyo para que tengas la semejanza de mi Hijo Jesucristo, para tu gloria, para tu honra. Entonces, no se entregó David, huyó, ¿verdad? Dice, entonces David dijo, me entregaron los hombres de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl. Fueron y dijeron, aquí lo tenemos, Saúl. Y el Señor dijo, si los entregarán. Se levantó pues David con sus hombres, como 600. ¿Qué pasó también ahí? ¿Qué es la diferencia ahí? ¿Con cuántos comenzó? Y ahora tenía, ahí va, ahí va. Huyó y salieron de Keila, anduvieron de un lugar a otro. Cuando Saúl le informaron que David se había escapado de Keila, cesó de perseguirlo. David se quedó en el desierto, en los refugios, y permaneció en la región de las montañas del desierto de Sif. Saúl lo buscaba todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. ¿Eh? Pudo haber quedadose ahí a pelear con los hombres de Saúl. Pudo haber tomado, decir, pues aquí me muero, mira, aquí nos vamos, pero él estuvo listo para sufrir o hacer lo que Dios le dijo que lo hiciera. ¿Y qué hizo Dios? Lo bendició, ¿verdad? No como queríamos, nosotros hubiéramos querido una historia de que, pues luego llegan los de Saúl y David y sus hombres los derrotan y va David y lo hacen rey, no, o sea, sabes que no te quedes, huye, anda como fugitivo, pero te voy a decir una cosa, ahora tienes más hombres y no va a dejar
que Saúl te toque todavía. Dios está en control de todo. Si algo nos toca como cristianos, sea enfermedad, sea pobreza, sea guerra, sea lo que sea, nada te abatará de la amorosa mano de Dios. Nada. Entonces, hermanos, no todo el tiempo la voluntad de Dios va a ser algo seguro. Para nosotros va a ser inseguro, pero en Él vamos a estar seguros. Para los hombres de David no se miró muy seguro, pero Dios estaba ahí y Dios al fin fue fiel. Pero tienes que tomar esos pasos. No puedes quedarte en la seguridad y cuando estás en la inseguridad todavía tienes que trabajar. No te puedes quedar en la inseguridad ni en la seguridad. Siempre te tienes que estar en la voluntad de Dios, moviéndote hacia hacia un grado de gloria a otro, para que seas más y más convertido en la imagen de Dios. Amén. Pues hasta ahí les llegamos, para no meternos en otra bronca. La otra sección está muy buena, eso no me quiero. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu amor, por tu gracia. Gracias que nos has dado tu palabra, porque, Señor, yo sé que en la vida siempre buscamos el confort, Señor, la confortabilidad, y no tiene nada de malo, ¿verdad? En sí mismo, la confortabilidad no es mala en sí mismo. Pero cuando nos para de hacer tu voluntad, Señor, eso es donde nos metemos en problemas, Señor. O sea, muchas veces los problemas en los que los metemos, así como Saúl se metió, es porque no fue a hablar contigo, Señor. No fue a buscarte. Ese momento en el que él esperó a Samuel que viniera a hacer su trabajo de sacerdote. Saúl no fue con Dios y para que le dijera a Dios, espera a Samuel, sino él fue y hizo lo que hizo. Y por eso está en este problema ahorita. Y muchas veces nosotros nos metemos en problemas grandes, Señor, porque no vamos a ti, Señor, porque no te pedimos, no estamos buscando consejo de ti, Señor. Y después andamos con unas broncas muy grandes, Señor, con unas cargas grandes, Señor, porque no te consultamos, y si te consultamos no queremos hacer caso. Ya hicimos la decisión. Muchas veces, Señor, ¿cuántas veces no vienen y te consultan? Pero ya hicieron su decisión. Ya lo van a hacer. Nomás quieren que tú les des la estampa de aprobación, Señor. Nomás se quieren sentir como que vinieron a ti, pero ya lo hicieron. Señor, que nosotros tengamos un corazón sincero, siempre buscando, Señor, tu voluntad, a cualquier precio, Señor, a cualquier costo. Eso es negarse a sí mismo. Y tú, Señor, estás trabajando en nosotros para que nosotros podamos llegar y se pueda ver la imagen de Cristo, Señor, en nuestras vidas. Porque lo pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.